Ok, entonces nada más vamos a esperar a que se reconecte Sergio. Ok, Sergio, ya estás conectado. Así es, profe, ya. ¿Sí me escuchan? Sí, Ok, muchas gracias. No sé qué le pasó a mi micrófono, pero bueno. Sí, yo también he tenido problemas con eso de poder trazar nuestra, nuestra gráfica o la gráfica de manera manual. Ahorita estoy viendo que, pues, principalmente en el tercer ejercicio, creo que ese nos está ayudando, sí, me está ayudando como para entenderlo un poco más, pero se me dificulta mucho eso al momento de hacer la gráfica. Por ejemplo, en el segundo ejercicio de funciones de la oferta, se me ha estado dificultando mucho esa gráfica. Ya a lo mejor puede ser la más fácil, pero no sé, no me queda, yo digo que no me queda como tiene que ser. ¿en cuál de oferta? Sí, es es función de la oferta y demanda. Este. Aquí tenemos pues nuestras dos funciones. Eh, la primera es la de oferta y la segunda es de la demanda. Las dos son funciones de precio, solo que una es el precio que pone eh, los fabricantes, los que ofertan el producto. Ujú. Y el otro es el precio que ponen los clientes, los que demandan el producto. Entonces tenemos que graficar, bueno, para graficar y darnos una idea del comportamiento de este caso, pues si lo vamos a hacer de forma manual, mm, no hace falta que, gra- eh, que grafiquemos tan detalladamente. Eh, si la solución la vamos a encontrar de forma analítica, no es necesario graficarla de forma detallada. Solo si fuera a ser, si fuéramos a encontrar la solución de forma gráfica, entonces ahí sí hay que encontrar varios puntos, y sobre todo los más cercanos al cruce,
para encontrar el resultado correcto. Pero para graficarlo, eh, para nada más darnos una idea de cómo se comporta este caso, lo que hacemos es un simple bosquejo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo para hacer un bosquejo? Mm, ok. Tengo mi eje de coordenadas X y Y. Y bueno, aquí pues ya es un poquito de práctica. Les dije que analizando las funciones, si el término cuadrático, si el término cuadrático es positivo, entonces es una parábola que abre hacia arriba. Si el término cuadrático es negativo, como en este caso, entonces es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, la función de la oferta tiene que ser, tendría que comportarse así. Una parábola que abre hacia arriba. Y la función de la demanda tiene que ser una parábola que abre hacia abajo. Tiene que ser así. Ajá. Entonces, ¿qué otra información me puede dar la función de la oferta? Tiene término independiente. Ajá, tiene término independiente. Ax cuadrada más bx más c. El término independiente es este, el que no tiene variable. Y el término independiente me dice dónde va a ser el cruce con las y's. Entonces yo puedo decir que aquí está el valor de 10, que es donde va a cruzar nuestra función de la oferta en 10 positivo. Y en el caso de la función de la demanda, el término independiente vale 86 positivo. Entonces, más o menos, si esto fue 10, 20, 30, 40, 5, 6, 7, 8. Pues más o menos por aquí sería 86. Aquí estaría cruzando la parábola de demanda. Ok, entonces, ¿qué otra información mm,
¿Qué otra información? Ok. Bueno, tengo que aclarar que cuando hablamos de los cruces de una parábola con el eje de las 10, podemos tener dos casos. Si sabemos que una parábola tiene que cruzar por aquí, puede presentarse este caso o este caso. Las dos parábolas cruzan allí en el mismo punto, solo que una parábola está del lado izquierdo y la otra del lado derecho. Entonces hasta ahorita no sabemos cuál de los dos casos vamos a tener que representar aquí, si la parábola que queda del lado derecho o del lado izquierdo. Entonces esa información sí la puedo obtener de la función, solo que no me acuerdo muy bien. Esa información me la da el segundo término. El segundo término. Creo, si no mal recuerdo, si el segundo término era negativo, si el segundo término era negativo, eso quiere decir, entre otras cosas, una línea inclinada con pendiente negativa. Entonces tengo que apoyar a la parábola sobre esa línea recta. Entonces tendría que ser este caso. Y la otra, la función de la oferta, no tiene segundo término, no tiene este término, el término lineal. Entonces quiere decir que su vértice cruza exactamente en las 10. Por aquí pasa el vértice. Entonces esa es su parábola. Bueno, para no confundirnos con la interpretación de estas funciones, mejor vamos a graficarlas. Y dice un cuarto de Q al cuadrado más 10. y la otra Es P igual 86 menos 6x, seguimos con x, menos 3x cuadrada.
cuadrada. Ok, estamos muy lejos todavía. Entonces voy a cambiar aquí. A ver, 1 a 1 cómo queda. Y puedo hacerla más corta. Y que valga 1 a 3. Ahí está. 1 a 4. 1 a 5. Ok, entonces mi bosquejo estuvo más o menos acertado. Ah, aquí en la gráfica de la demanda yo decía que el vértice tenía que quedar del lado izquierdo de los negativos y la función de la demanda, el vértice cruzaba exactamente en Y. Y eso es lo que sucede aquí. Aquí el vértice lo tenemos en los lados hacia los negativos en la función de la demanda y la oferta, el vértice está cruza exactamente a Y, en, en 0,10. Y el cruce ocurre, bueno, el cruce que nos interesa está del lado de los positivos. Tenemos estas dos gráficas, estas dos parábolas tienen dos cruces, uno en los negativos y uno en los positivos. ¿Cuál nos interesa a nosotros? El de los positivos. ¿Por qué positivos? Bueno, me imagino que porque es el punto de equilibrio debe de ser como intermedio, ¿no? Que no puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Digo, porque el punto intermedio no podemos, bueno, hablando ya, digamos así, de cuestión de, ay, se me fueron las palabras, por, digamos, el precio o, por ejemplo, no podemos decir que el punto de equilibrio se va a perder, ni tampoco ganar, pero se va a mantener en un punto neutral, ¿no? Que sería algo positivo, Mm, ¿no, verdad? En el eje de las X, nosotros estamos representando a la cantidad de productos que se van a ofertar o a vender. Y en el eje de las Y es el precio. Eh, no podemos eh, decir que vamos a comprar o a vender unidades negativas. Por eso nos quedamos en los positivos. Unidades negativas quiere decir que en este contexto, como son unidades de venta, querría decir que vamos a vender unidades negativas. Hay ciertos casos en los que los negativos nos van a dar información, pero en este caso no, porque no podemos decir que vamos a vender menos 10 unidades o menos 8. Ajá. Entonces las unidades que vamos a vender tienen que ser positivas. Los dos cruces ocurren en precios positivos y no en precios negativos, pero ¿qué pasaría si hay un cruce en precios negativos? En, por un lado, para los que ofertan,
es decir, los productores, eso querría decir que en lugar de recibir dinero por sus productos que ellos fabrican, estarían pagando por los productos que ellos fabrican, estarían pagando para que la gente se los lleve. Y y en el caso de los demandantes, de los clientes, un precio negativo querría decir que ellos quieren que les paguen para llevarse un producto. ¿De acuerdo? Entonces, bajo este contexto, los negativos no tienen lógica. Yo no voy a vender unidades negativas. eh, Voy a vender solo unidades positivas. ¿De acuerdo? Ok, profe. Entonces, perdón. Ok, profe, no, sí, ya. Ok, entonces el cruce, pues yo voy a determinar dónde ocurre el cruce, hago mis cálculos, lo que tengo que hacer es igualar las dos ecuaciones. Cuando las igualo, yo estoy determinando cuáles son sus puntos de similitud, los puntos que comparten esas dos ecuaciones. Entonces, una vez que las igualo, la, esos, esos puntos que comparten los encuentro por la ecuación general para para encontrar las raíces de una función cuadrática, que es menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo sobre 2a. Ujú. No sé si hay alguna otra duda. Pues No, de momento, no, no, profe, al contrario, ya ya me di cuenta en que estoy mal. Ok. Em, entonces vamos a ver qué es lo que viene para la unidad que sigue, la unidad 3. En la unidad 3 ya entramos a lo que es el tema de cálculo integral y cálculo diferencial. Bueno, en este caso primero vamos a ver cálculo diferencial, un cálculo integral para la unidad 4. Entonces en la unidad 3 nosotros tenemos el cálculo diferencial. Bueno, la unidad 3 inicia con los temas de funciones. Eh, Funciones y el concepto de límites y después la derivada. Em, Aquí está el mapa, lo que son las funciones y límites, el concepto de lo que es función, lo que es la regla de correspondencia. Esto, pues, mm, el concepto de límite, perdón, el concepto de lo que es una función y su regla de correspondencia, en realidad no tiene mucha importancia, salvo que estudiemos matemáticas un poquito más profundas, pero no tiene mucha importancia lo que es el concepto de función eh, y lo que es la regla de correspondencia. Nada más hay que
pues sí hay que leer toda la, todas las lecciones y más o menos que quede un poco entendible lo que quiere decir la regla de correspondencia. Hay muchas veces usamos, bueno, yo suelo usar indistintamente la palabra función y la palabra ecuación. Una función es una ecuación, pero no todas las ecuaciones son funciones. Ujú. Entonces es lo que aquí ustedes van a ver en el material, de cuándo una ecuación es una función y cuándo una ecuación no es función. Entonces, en realidad no tiene mucha relevancia el entenderlo así a fondo. Lo que, lo que sí tiene un poquito más de importancia es esta parte de dominio y rango. Entender lo que es el dominio y lo que es el rango. Esto también tiene importancia. Cómo se simboliza una función? ¿Qué quiere decir esta notación? Esta notación se lee como f de x. Nosotros estamos ya acostumbrados a que los signos de agrupación, los paréntesis, en álgebra representan una multiplicación. Pero en este caso no representa una multiplicación, sino una forma de representar, eh, pues la forma de representar a las funciones. Ajá, y esto se lee como f de x. Las gráficas de las funciones, el concepto de límite. El concepto de límite, el concepto de límite es importante para entender el cálculo, pero mm, vamos a entenderlo de una forma un poquito más, más intuitiva. Aquí el concepto de límite se maneja pues principalmente en forma matemática y para entenderlo más intuitivamente hay que irnos a las gráficas de las funciones o de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, para resumir este tema de funciones, esto, así es como represento a una función y se lee como f es función de x. Ajá. O la función f depende del valor de x. Y nosotros aquí podemos utilizar cualquier literal. También podemos decir que hay una función llamada g y es una función de m, por ejemplo. Y aquí decimos que g es una función de la variable m. El valor de g va a depender del valor que nosotros le demos a m.
Y cuando nosotros sustituyamos algún valor específico, cuando nosotros le demos un valor específico para x o a m, entonces podemos poner ese valor específico ahí. Si yo a x le doy el valor de -2, entonces puedo escribir que f es una función del valor -2 o de x cuando x vale -2. Si a m yo le doy un valor de 8, entonces g va a ser una función de m cuando m vale 8. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, si la función g de m es x cuadrada más 3, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando yo digo que g va a ser una función de m? Perdón, aquí era m cuadrada más 3. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando cuando digo que g va a ser una función de m cuando m vale 8? Pues una simple sustitución. En todo voy a sustituir a m por el valor de 8. Entonces aquí sería 8 al cuadrado más 3. Estoy sustituyendo el AM por el valor de 8. Y 8 por 8 es 64 más 3. Esto me da 67. Entonces, cuando m vale 8, la función g vale 67. Entonces, a esto, a lo que yo coloco de este lado, a esto le llamo la regla de correspondencia. Y es lo que van a ver ustedes en el material. A esto yo le llamo, en lugar de llamarle pues la ecuación, le llamo la regla de correspondencia. La regla de correspondencia. Ahora vamos con el concepto de límites. Límites. ¿Qué entendemos por límites? ¿Qué es lo que se entiende por límites? ¿Mm? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué es lo que entendemos Pues por límites? retomando la lectura o el mapa, pues dice que es como que la frontera, eh, lo que, ¿cómo se puede decir? Una orilla, podríamos decir, también. Sí, la frontera, una restricción. El límite es una restricción. Por ejemplo, las fronteras entre países son los límites de dónde comienza un país y dónde termina el otro. Eh, una restricción, un límite nos pone una restricción. Un punto eh, del cual no podemos pasar. ¿De acuerdo? Entonces, aquí en matemáticas, pues límites tiene
pues uno de esos significados, un determinado valor del cual nosotros no vamos a poder pasar. Por ejemplo, si tenemos una función que se comporta de esta manera. Esto sería una función exponencial. Y yo digo, voy a establecer un límite en este punto. En ese punto. ¿Y cuánto vale la función en ese punto? ¿O cuánto vale la variable x? ¿Cuánto vale x en ese punto? Aquí también hay que aclarar que f de x es otra forma de decir y, ¿de acuerdo? Si yo le doy aquí la variable x y yo utilizo notación de funciones, f de x simplemente es otra forma de decir y igual a cierta función. Entonces, si yo voy a establecer un límite aquí, en este valor de x, yo digo que voy a acercarme a este punto por la izquierda o acercarme a este punto por la derecha. ¿Qué quiere decir? Que me acerque por la izquierda o por la derecha. Por la izquierda yo voy a darle valores a x del lado izquierdo de este valor, o a darle valores del lado derecho acercándome a este valor. Cuando nos acercamos por la izquierda, por lo regular usamos el signo negativo para decir que nos estamos acercando por la derecha, por la izquierda. Y cuando nos acercamos por la derecha, usamos un signo positivo. Entonces, vamos a utilizar la abreviación lim para expresar un límite. Entonces, el límite acercándome por la izquierda y el límite acercándonos por la derecha. Entonces, yo lo que voy a hacer es asignarle valores a x, valores que queden del lado izquierdo, pero sin ser iguales, sin ser exactamente igual a este valor. ¿Y qué valores puedo darle si por ejemplo